Hola, buenas noches, amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Qué chévere poderle estar un día más con ustedes. Gracias a Dios podemos estar hoy aquí después de un tema ahí medio hardcore. Pero qué chévere estar con ustedes, qué chévere poder compartir un poco, contándoles un poco que se cambió un poco la estructura. Es bueno contarles esto a ustedes porque es parte de todo lo que hacemos, todo lo que vivimos de una planificación existente, pero consideramos importante en esta noche hablar de la cuaresma. ¿Por qué importante? Eh, Porque es inicio de una vivencia espiritual súper, pero es importante también considerar que para entender un poco la cuaresma hay que entender los tiempos que se viven en la iglesia, porque la cuaresma como tal es un tiempo de reflexión, pero hay ciertos preámbulos, tiempos anteriores a la cuaresma, importantes, como el Adviento, la Navidad, el tiempo ordinario, que es el más extenso dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Viene después la cuaresma, que nos prepara para vivir la semana mayor de la fe, donde Cristo morirá por nosotros y nos permitirá entrar, ¿no es cierto?, al cielo. Luego de esto vendrá la Pascua, donde Jesús resucita y nos da la oportunidad de ingresar al cielo. Con esto, quiero por favor permitirles a mis contertulios saludar también en esta noche de martes para, para irnos, ¿no?, acoplando un poco al tema que ya está puesto sobre la mesa. Entonces, quiero, mire, Pato. Hola amigos, amigos de Un Cafecito con Jesús y María, ¿cómo están? Espero que estén súper bien después de este largo feriado, pues lo hayan disfrutado con la compañía de Jesús. Y bueno, sí, viene un tema muy bonito que tenemos que conocer, que hablarlo, porque es parte de nosotros, ¿no? Si de pronto tú eres una persona que no has conocido sobre este tema o de pronto no eres parte de la iglesia, pues es bueno que conozcas un poquito sobre este tema y lo que vive la iglesia. Así que te invitamos pues a compartir con nosotros en este conversatorio. Antes que nada, solo quiero dar unos saludos a Do Daniel, a mi hermano que nos está viendo, y a mi esposa Sandrita, que también nos está viendo. Yero, Deseándote un feliz día, era que le digas. ¿Cómo están, queridos amigos de Un Cafecito? Nos encontramos el Jonah, el Rafael, el Pato. La mire, algo pasó que no está en vivo. Pero bueno, desearles y decirles que sean bienvenidos a este programa. Vamos a tratar un tema interesante. Bueno, realmente hablar de Dios, de Jesús y todo este conglomerado es bonito e importante, y mucho más cuando empezamos a ponerlo en práctica, con todas nuestras debilidades y con todas nuestras fallas, pero todo es parte de, si Dios siendo Dios tiene la misericordia de amarnos y perdonarnos todos los días y a cada rato, pues nosotros aprovechemos de ese momento para pedirle perdón cada rato, con la condicionante de no volver a hacerlo. Bienvenidos, queridos amigos de Un Cafecito con Jesús y María, a este conversatorio. Dale, Jonah. Están el micrófono apagado, chicos. Rafa, Patricio, están apagados. Pato. Rafael, ya, ahí estás, te escuchamos, dale. Ya. Perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no es cierto? Nuestros tiempos litúrgicos empiezan con el Adviento como tal, que es el nacimiento de Jesús. Desde ahí parten los tiempos litúrgicos. Luego vamos a celebrar, ¿no es cierto? El anuncio del nacimiento de Jesús. Luego vamos a celebrar en la Navidad
el nacimiento de Jesús. Luego todo el tiempo ordinario en el cual Jesús se va a dedicar a dar enseñanzas, parábolas, va a hacer su vida un poco más pública como tal, ¿cierto? Luego viene la cuaresma, en la cual Jesús se prepara para su muerte y resurrección. La cuaresma prepara, ¿no es cierto? 40 orando y ayunando. Luego vamos a tener la Semana Mayor, ¿no es cierto? La Semana Santa, donde viviremos todo el tema de la pasión de Cristo, todo el sufrimiento, la purificación que prepara el mundo entero, y luego de esto la Pascua, que es donde Jesús vence a la muerte, resucita, ¿no es cierto? Y festejamos nuestra fe como tal. En ese contexto vamos a hablar de la Cuaresma. Entonces, ¿qué es la Cuaresma? Es un tiempo litúrgico, ¿cierto?, de arrepentimiento y preparación. Voy a recalcar estos dos puntos, ¿cierto? Arrepentimiento y preparación. Al igual que Jesús fue al desierto a orar, es importante en nuestras vidas prepararnos. Pero si ustedes se han dado cuenta a lo largo de nuestros programas, de nuestras conversaciones, hemos intentado aterrizar esta fe tan grande en lo cotidiano. Hemos intentado aterrizar esto a lo que uno vive, pues, porque cara de obispo, pero también es casado, el Dimas también es casado, la Mire que no nos puede acompañar hoy, es laica, soltera, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra vivencia. Y considero también que la vida sacerdotal y religiosa es muy importante, pero para nosotros como laicos, aterrizar todo esto es súper importante. Entonces, ¿cómo vivir la cuaresma un laico común y silvestre? ¿Cómo vive la cuaresma un trabajador normal? Un padre de familia, una madre de familia, un hijo, una hija. Pero ¿cómo poderlo vivir de una mejor manera en tu núcleo familiar? Porque ahora en este confinamiento es importante que nosotros vivamos esta cuarentena y ahora Creo que no se le escucha. Bueno, Bueno, lo que dijo, lo que siguiendo con el hilo de Rafael es... Dale, Rafael, sigue, continúa. Sigue nomás. Perdón, chicos, estoy con este internet aquí un poco flojón. Bien, pues. Entonces, eso, es como que quiero compartir, quiero que conversemos un poco en su vivencia diaria, tanto al Yero como Dimas, entender para ustedes qué es la cuaresma, cómo Yo vivirla también. antes de continuar con eso, yo también pondría una pregunta sobre tu pregunta sobre el tapete y diría, pero los católicos vivimos arrepintiéndonos todos los años y a cada rato. ¿Qué somos necios? ¿Somos tercos? ¿Qué pasa con eso también? Entonces, sobre la pregunta que tú pones y sobre el Sí, platicar buena tu pregunta realmente. sobre este tema que realmente es bastante mesa. ¿Por qué tanta necedad de nosotros los católicos? Vivimos arrepintiéndonos, vivimos haciendo, a lo menos cuando ya empezamos a caminar en el camino del Señor, valga la redundancia, pero resulta que estamos ahí confesándonos regularmente, seguidamente y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría con a todo lo que dijo el Rafael? Aumentar esta partecita. Y con eso arrancamos. ¿Qué te parece, Pato? bueno, bueno, lo que ustedes dicen, porque yo también iba a poner algo sobre lo que ustedes dicen, no sé si sea bueno, porque, Ya, de una vez para porque miren, arrancar. no, porque, bueno, pongámoslo como algo así muy vivencial, ¿no? Porque para una persona, bueno, un católico que tal vez no ha tenido una experiencia grande en el tema espiritual, muchas veces, y bueno, yo me sumo también en mi experiencia, cuando yo escuchaba algo, pucha, aburrido, algo que
chuta, ¿cómo se les ocurre que no vayan a comer carne? ¿De dónde se les ocurre que haya un ayuno? Entonces, yo lo que iba también a poner esto sobre la mesa porque mucha gente, por ejemplo, a mí, mi madre me decía que los antiguos en tiempo de Cuaresma les pedían a los niños que no jueguen pelota, que no hagan tales cosas, que no vayan a hacer deporte, que deben estar tranquilos. Y bueno, pues en ese momento uno no tiene, bueno, pues no ha conocido, no ha experimentado, pues no ha vivido este tiempo de una forma pues un poco más, con mayor conocimiento. Entonces, de pronto por eso pienso que mucha gente pues no experimenta, entonces, entonces no puede llegar a vivir. Ahora tú dices, Yero, dices, ¿por qué nosotros los católicos estamos arrepintiéndonos y no cambiamos? Ahí yo pienso que es nuestra humanidad, creo que es nuestra humanidad. Y de pronto no estamos viviendo verdaderamente la cuaresma, porque la cuaresma viene a ser un tiempo, ¿qué de diferencia hay entre los demás tiempos? Tú ves Renovamos que la aquí hay fe. claro, pero, pero ¿qué de diferencia en cada uno de nosotros, por ejemplo? ¿Qué cambia? Y eso es lo que ahora dice Rafael, que vamos a ver, cómo vivir esta cuaresma, ¿no es cierto? Y en Entonces, tiempos de ¿cómo vive? pandemia, de paso, ¿no? Ya podemos aumentarle eso, en tiempos de COVID. O sea, es como vivir una cuaresma sobre Entonces, otra cuaresma. sí, yo creo que es una doble oportunidad también para vivir esto. ¿Saben por qué? Porque hay algo que enfatizar y es que sí somos necios. Necios a la fe y necios a vivir el amor. Entonces yo creo que la cuaresma anualmente vivirla, hablando específico, porque nos podemos repetir absolutamente todos los días. Pero yo creo que la cuaresma es un pretexto para vivir de mejor manera nuestra fe. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual toda la liturgia te habla de un Jesús que se fue a orar al desierto, que se está preparando para algo, que tuvo un combate espiritual con el demonio. Y si es que en la Biblia se habla de un combate espiritual con el demonio, la cuaresma es tan importante que el demonio no quiere que la vivamos. Es ¿Por que qué? eso Porque iba. nos vamos a sumergir en un tiempo penitente, de oración. Entonces, claro, el otro no va a querer que tú vivas bien, pues. Te va a poner mayor tentación, te va a poner más trabas, más problemas en tu trabajo, más problemas en tu hogar. Ahora poniéndole nombre a algo, ¿no? Y echándole la culpa al demonio, porque también puede ser circunstancial. Ten en cuenta que por mala vivencia de, en mi caso, 30 años, no voy a esperar que en esta cuarentena todo salga perfecto. Pero no, de oración, de sacrificio, de valores de mis hijas, de amar a mi esposa, de fidelizar mi amor en el altar todos los días, etcétera. Obviamente la cosecha va a ser diferente. Añádele a esto, yo quiero enfatizar esto respondiendo a tu pregunta, Jero, y es que sí somos tercos en la fe, pero el demonio no quiere que nosotros nos convirtamos, entonces siempre va a poner trabas. Y la cuarentena, la cuarentena, la cuaresma pretexto espiritual en el cual Dios nos dice, o me dice a mí particularmente, mi hijo, a ver, ya, te di ya todo este tiempo, pero aprovecha, hoy quiero hablarte a ti, hoy quiero hablarte de que es importante que ores y que te arrepientas. Y, No sé, o y, sea, y recuerda algo más, permíteme, patrón. Y recuerda algo más, o sea, esta es la. ¿Por qué hice esa pregunta, no? Porque quería enfatizar en algo también. Porque nosotros de una u otra manera tenemos una mente frágil, dolor, el sentimiento, golpes de pecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tiempo nos prepara para vivir los misterios de la pasión, la muerte y resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo especial de esto, que termina en la Semana Santa, ¿no? O sea, ese es el más grande recordatorio del que murió por ti, a cambio de. Él no te dijo, verás, yo me voy a entregar por vos, pero después tanto te va a costar, nada.
el que te amó primero, todo esto, ese recordatorio, ese vivir esos misterios, esa pasión, ese dolor, porque nosotros nos hacemos parte de ese dolor, nos recuerdan en la Semana Mayor. Y bueno, yo ahí asumiría bueno, eh, sumo algo más, ¿ya? Algo más profundo, porque el tema es que, por ejemplo, yo hablando de mi caso, no podía vivir una cuaresma profunda porque en realidad no le conocía, ¿no? No le conocía porque externamente nosotros vemos que, bueno, en cuaresma tú tienes que ir a la iglesia, ver el tema del Vía Crucis, y por ahí van algunas cosas que se van poniendo como el ayuno, la abstinencia, y esas cosas, tú dices, ¿cómo que ayuno? ¿Cómo que no comer carne? ¿Pero por qué si? Entonces, y ahí viene una explicación, y ahí yo de pronto puedo decir, profundicemos un poco más en el tema de la cuaresma, y es que nos centremos, por ejemplo, en nosotros. Hay tres puntos o tres cosas que de pronto incluso la iglesia y los papas nos han pedido que dentro de la cuaresma tenemos que fortalecer. Y ahí va, el Y, primer y- punto. y antes de esos 3 puntos, para que vean que es en vivo y que nos cortamos y que no hay un formato ni nada por el estilo. Primero, esperamos que todos estén con su tacita, jarrito, lo que ustedes quieran, adentro cafecito, sea, no importa, lo importante es hacer esa plática cuando vas a conversar con algún amigo. Eh, Saludar a, como ya dijo el Pato, a Don Daniel, a la Sandrita, esposa del Pato. Negrit May, no sé si a Hernán Paul también nos está viendo. Aquí me dice Don Daniel, excelente. ¿Cómo vivir en este tiempo de cuaresma? Buen punto. Sobre todo nosotros que estamos ahí conviviendo más. Les invitamos a que también nos ayuden compartiendo el en vivo que estamos haciendo. Si ustedes ayudan, mandan compartir, pues nos van a ayudar a que esto tenga mucho más de alcance, ¿no? Y eso es lo importante, ir evangelizando. Entonces, con ese pequeño break te damos, Pato, para que hables de esos 3 puntos para poder ir platicándolos. Bueno, entonces, conociendo un poquito más de esto, pues uno interioriza más, ¿no? Tres puntos, facilitos: ayuno, oración y limosna. Entonces, y cada uno de estos va a representar algo para nosotros. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno se va para algo contra nosotros mismos, para sacar lo mejor de sí, porque no le va, nos va a afectar a nosotros o nos va a ayudar a nosotros. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la oración, en cambio va a mejorar esa relación que nosotros tenemos con Dios, porque en la oración tenemos que conversar con el Señor. Y en el tema de limosna, nosotros vamos a ver que en el Pero tema de hablemos un limosna, poquito del ayuno antes de pasar el temita. claro, yo ya Porque solo dejo esto ahí los tres y ahí empezamos, de ahí puedes empezar a hablar con el tema de- del ayuno. Y la última es el tema del prójimo, la limosna. Entonces, nosotros en la cuaresma vamos a fortalecer cosas como el primer mandamiento, ¿sí? Entonces vamos a amarnos a nosotros, vamos a amarnos al prójimo y vamos a amarle a Dios. Y ahora sí, pues el ayuno, porque el ayuno es lo que a muchos de pronto no nos gusta o decimos por qué, qué hace, qué es lo que pasa con el ayuno. Pues entonces comencemos con el tema del ayuno. empezar canónico, que es obligatorio desde los 18 hasta los 59 años. Y, y que esto aconseja tomar un De los poco de 16. alimento por la mañana y por la noche, ya desde los 17 hasta los 59 años. Y, y, y manifiesta que en la actualidad la obligación del ayuno se mantiene el miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces, ¿por qué obligación? A ver, me gustaría, Jonathan, Rafael, ¿por qué esto de obligación? O sea, ¿por qué tiene que ser obligado? Ahí viene mi pregunta. Ya, es importante que se nos planten cosas para que nosotros podamos cumplirlas, porque si nos dejamos descarriar, uno se justifica un montón. No hay ¿qué es ayuno? Abstenerse de una comida, ¿no es cierto?
abstenerse de una comida al día, o que solo una sea fuerte, o que una no reemplace las 3 comidas, o de la Lourdes, comer pan y agua. ¿Por qué creo que la iglesia es un ayuno obligatorio? Porque al ser un tiempo penitencial, Jesús nos invita con su ejemplo. Entonces, considerando que nos vamos a preparar a la Semana Mayor, ¿cierto? Jesús dice, vean, estoy con la cuarentena y la cuaresma, estoy como cruzado los cables. Entonces, esta cuaresma, ¿cierto? Es una batalla supremamente espiritual. Entonces, la iglesia sabiamente te dice, mi hijo, prepárate. Te pongo como obligación para que no caigas en pecado, para que tu corazón esté listo también a recibir el misterio de la fe. Ahora sería importante, estaba buscando un artículo que habla por qué la iglesia como tal lo plantea como obligatorio. Pero no lo encuentro. Esto lo digo a vos, profe. Si el Dimas tiene ese artículo en el cual habla de por qué como tal la iglesia recomienda esta obligatoriedad de ayuno y abstinencia. Ahora hablamos de ayunar de comida y bebida. Alguna vez, cuando yo empecé en mi etapa de conversión hacia alrededor de 5 o 6 años, yo les explicaba a alguien del que el viernes no comíamos carne por tal o cual cosa. Y esta persona me dijo, oye, ¿por qué en vez de no comer carne, por qué no mejor dejar de comer al prójimo? ¿Por qué no dejamos de hablar, de chismear, de cuentear? ¿Por qué no dejamos de esos que somos caprichosos? Y ese tipo de situaciones que vienen con egoísmos, vanidades, odios, perezas, deseos de malos, desordenados. Hemos hablado tanto de las pasiones, ira, envidia, rencor, injusticia, etcétera, 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 y más. Y bueno, y en esto sí quiero poner el dedo en la llaga, y es cierto, no sé si se han dado cuenta, no estoy criticando, estamos simplemente platicando, pero hay personas que, yo sé, estamos viviendo en la Eucaristía o algo por el estilo, y salimos de la Eucaristía o de estos momentos de renovación, y otra vez como que salen y ¡boom! Como que se transforman y viene la ira y viene ese desorden y todo por el estilo. No digo que sea menos importante, pero ¿no sería a la par mejor ver como que así como te tratas de prepararte espiritualmente para ese combate, para esa batalla espiritual a la cual se refiere el Rafael, también hacerlo cotidianamente con nuestros hermanos y con los que convivimos a diario? Yo creo que, perdón, yo creo que es importante entender ayuno literalmente es abstenerse o dejar de comer algo, y habla referente a la materia de alimentar. ¿Ya? Entonces, es importante no confundir esos dos términos. Antes de esto, yo les decía a los chicos que quiero meter un poco de polémica al tema, porque ahora recomiendan y dice, es que no es necesario que tú ayunes del alimento, porque no está mal lo que entra, sino lo que sale de tu corazón y cosas de estas. Pero el ayuno en la iglesia es muy importante. Y Cristo lo hizo, entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Ahora, la mortificación, eso sí es no dar gusto a cualquiera de tus placeres o sentimientos y abstenerte de dar un comentario, de criticar, de odiar a alguien. Ya te abstienes, esto es algo tuyo. El ayuno como tal es algo que la iglesia te da para que tú fortalezcas tu espíritu, dar una mortificación en tu vida. Entonces, el ayuno y la mortificación van a la par. No puede estar una desligada de la otra. No comparto cuando alguien dice hay que ayunar de la crítica. No, porque yo no estoy comiéndome a alguien. No soy caníbal. Entonces, pero si ayuno
para poder lograr tener un poco más de paciencia, porque soy impaciente, porque O soy sea que colérico. cuando decimos A ayuno ver, y abstinencia de muchos medios de consumo está mal expresado, está mal dicho. con- considero que sí, porque no es que es un... Ahora, si hablamos de un tema comercial, decimos que es un consumismo visual, ¿no? Pero considero que es muy explícito el tema de ayunar. Habla explícitamente de un tema de abstenerse o dejar de comer algo material. Y cuando ya te da esto puntual, no hay a dónde correrse, ¿no? No le pones más significados, porque ya no puedes inventarte el agua tibia nomás. Y sí, pues ya te mortificas y no vas a ver televisión, no vas a ver novela, no vas a ver tu celular todo el día, no vas a alzar la voz a tus hijos, porque eres el papá y no abusas de tu autoridad y no les gritas. Ya, Entonces a es a mi importante mujer ya no le grito, ahora ella separar. me grita. Justo hoy conversatorio de mandarinas, digan por ahí. Pero Bueno, bueno, pero entonces, eh, sigue, sigue. sigue Pato, perdón, te corté. No, no, sigue nomás. Ya, entonces, eh, en Colosenses 3:5, déjenme, les doy la estabilidad. A ver, mortificar significa literalmente dar muerte, hacer morir a algo en ti. Esto no se refiere a dar muerte al cuerpo, a la materialidad, al pecado y a la inclinación de este. Eso es mortificación. Y el ayuno, en cambio, es abstenerse o en su totalidad dejar de consumir algo material. Creo que ahí está más diferenciado y puntualizado el tema de ayuno y mortificación. Y los dos van a la par porque el uno fortalece al otro, ¿no es cierto? Y te ayuda a ser más cristiano. Por Pero ejemplo, sí, pero también te yo no ayuda soy... a confundirte más. Por eso puse todo lo que dije antes de tu aclaración. Porque sí te permite caer en una confusión. A ver, bueno, yo de pronto Sí, ahí porque puede haber... voy a comentar algo más. Pero miren, en temas de, bueno, ¿por qué es una obligación? ¿Por qué esto? Bueno, esto es como una norma, ¿no? Es una norma de ley, es una norma jurídica, está siendo parte de algo. Es como tú perteneces aquí al Estado ecuatoriano y tienes que respetar. No te guste porque eso es para el bien, o sea, eso es para ganar algo. Y el ayuno en las personas, pues, deja cosas que pueden ayudar mucho para que la persona gane algo. El problema es cuando las personas no han conocido. Ahora, tú dices de pronto, pero ¿por qué no hacemos ayuno o por qué no hay una mejor forma de tratar al prójimo o esto o el otro? Para eso es que la iglesia nos está pidiendo que trabajemos, ¿no? Para eso. Para eso es lo que pienso que la iglesia es una forma en la que nos está pidiendo que nosotros nos neguemos a nosotros para que podamos fortalecer otras cosas, como por ejemplo el buen trato, porque eh, el hacer bien las cosas, el cumplir las leyes, el evitar ciertos vicios. Entonces, Dios está en este momento de la cuaresma, como lo llamaron hace un momento, es un momento de conversión, pero también es un momento de reflexión. Y es un año que en cierto modo, pues, de pronto has trabajado, has disfrutado, pero sí es bueno que en una temporada o en un año de tu vida te diga la iglesia, oye, ¿qué te parece si vas a callar un poco a tu mente, vas a detener un poco a tu cuerpo para que reflexiones y de pronto veas lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal? Es más o menos como lo que uno hace al fin del año, pero eso lo hace en unos minutitos. Pero aquí tenemos 40 días para reflexionar, para trabajar, como lo que les pasó, no sé si recuerdan la historia de Jonás, ¿no? Como él fue a predicar a Nínive, ¿no? El Señor le dijo que en 40 días va a destruir. Y fíjate, miren, y
él se fue a predicar. Esa ciudad era tan grande que 3 días se demoraba en cruzar esa ciudad. Entonces se puso a predicar y ellos pusieron bueno, ahorita que hablaron, una mortificación, el de los sacos. Todos se vistieron el rey y luego el rey dijo, entonces, imagínense, ellos hicieron, bueno, tal vez como dice Rafael, no podemos hablar de ayuno porque el ayuno está relacionado con la comida, pero bueno, ahí se privaron y eso mostró y eso les ayudó y Dios pues ya no permitió lo que se venía para ese pueblo. Entonces, con esto nada más quiero decir que no conocemos el sentido del ayuno, no hemos visto y por eso tal vez no hemos profundizado, ¿no? Pero de ahí el ayuno y la mortificación, pues bueno, deben estar presentes, nos ayudan a controlarnos, nos ayudan a vivir mejor. Si ustedes me recuerdan, cuando empezamos el tema este de la pandemia, nosotros ya empezamos antes de la cuaresma, ¿se acuerdan? O, El 16 de marzo empezó la pandemia. ya, No, se vivió en, en tiempo de pandemia. en tiempo de pandemia y en realidad hubo la cuarentena, pues ahí vivimos la... Y ahora yo pregunto, y después también voy a decir algo, ese momento, esa cuaresma, a la de ahora, bueno, que ahora tenemos ciertas libertades, entre comillas, porque tenemos que seguirnos cuidando, pero de la anterior a la hora, a la que ahora vivimos, prácticamente vean un año de esto de la pandemia. Entonces, por tomar el punto que decía aquí Daniel, ¿cómo vivir en este tiempo de pandemia el ayuno, por ejemplo? Ahí, Cuando estuvimos en casa, de una u otra manera, parecía, vean, lo que es la misericordia de Dios, nunca faltó que comer, por ejemplo, ¿no? No sabemos, a veces yo escuchaba y conversábamos con ciertas personas, es que nunca faltó nada, siempre hubo poco o algo así, en otros también, y bueno, y se ayudaron. La segunda cuaresma en estos tiempos de pandemia, ¿cómo vivir esto del ayuno? Yero, Yo creo que revisa, podríamos hacer también un hay plan otras familiar. preguntas. Sigue, Rafael, sigue, solo eso. Yo creo que es importante armarse un plan familiar. Me parece importante, por ejemplo, no sé si qué tipo de audiencia nosotros tenemos totalmente, pero ahorita por las personas que están interactuando un poco, veo que tenemos familia como tal, esposo, ¿no es cierto? Yo creo que es importante organizarnos al punto de decir, bueno, tengo 40 días a partir de mañana, que es miércoles de ceniza, hasta jueves santo, justo 40 días. ¿Ya? Entonces, eh, todos los viernes, yo, por ejemplo, eso es particularmente vivido. Todos los viernes no vamos a comer con mi esposa. Y algo adquirido en nuestro matrimonio. No vamos a comer carne, no vamos a ver televisión, no vamos a revisar innecesariamente el celular. Hace 2 años con mi esposa, los 40 días no utilizamos WhatsApp, por ejemplo, como una mortificación a nuestros sentidos. Y le ofreces En la eso al comida Señor. siempre, sí, con Aquí mis, hay ¿por una qué? cosa, Porque aquí hay yo, una yo cosa que trabajo, quiero resaltar. Si yo cojo y digo, ¿sabes qué? Hoy no voy a tomar lo que dices tú, no voy a WhatsApp 8 días o Facebook, lo que sea, pero lo hago por hacerlo. Hay una diferencia si yo lo digo no estos tiene mérito, ¿Cómo? no hay mérito, porque es algo que, hoy no voy a tomar cola. ¿Por qué no vas a tomar cola? Cuando podrías ofrecerlo para que tenga valor. Porque A si no eso quiero ofreces, no hay llegar. valor, no hay mérito. Ya. No hay mérito en Una cosita. nada. Pero es importante Voy cuando a tú leer ofreces. los mensajes que nos están enviando. Dice, no, Daniel, Él nos dio todo a cambio de nada, solo lo dio.
Y creo que esa enseñanza debemos recordar y aplicarlo. Disculpen, nuestro Dios no es Dios de vagos, dejados negativos. Y el ayuno es solo materia de comida. No sé, ¿tienen algún comentario sobre este? Disculpen, nuestro Dios no es Dios de vagos, dejados, negativos. Y el ayuno es solo materia de comida. Las dos son preguntas. Sí, A ver, por eso. Son tres yo preguntas. creo que, yo creo que es importante entender que Dios es Dios para todos, no es que estamos catalogados de este sí, este es mi hijo, este no es mi hijo. Dios es para todos. Que un vago se justifique atrás de Dios es distinto. Porque Dios, Dios nos ama. Dios. Rafael, se fue el audio. Pato, te escuchamos. Bueno, el tema, claro, el tema de Dios. Bueno, Dios es para todos, como suelen decir, ¿no? El sol sale para buenos y para malos. Entonces Dios siempre va a ser para todos, ¿no? Ahora, la enseñanza, claro, lo que pasa es que la enseñanza central de Dios, por lo que Él hizo, pues en realidad Él dio todo y no esperó nada. En sí, el fundamento, de pronto, el fundamento cristiano es que en realidad uno lo haga todo por amor, ¿no? Sin esperar nada, aunque la ambición siempre va a ser llegar al cielo. Entonces, por ese lado, bueno. Ahora, las otras preguntas, bueno, eso del ayuno es solo materia de comida, bueno, ya creo que lo respondió Rafael. Y dice, disculpen. Y el Ya, comentario ya, de... Dale, Pato. ya, ¿y cuál más? Sandra Jacqueline nos dice, porque la cuaresma es un tiempo para mirar hacia adentro y hacer una especie de diagnóstico y encontrar qué hay de malo en nuestro actuar como hijos de un Dios que nos dio a su Hijo. Después de encontrar nuestras fallas y debilidades, debemos actuar y cambiar. Para cambiar necesitamos de voluntad. Ahí cobra importancia el ayuno y abstinencia, que son los medios para ejercitar la voluntad. Yo voy a poner aquí voy a subrayar una palabrita. Las personas cambian o rectifican o ratifican su proceder, su actuar. El término cambiar es algo radical. Les pongo yo bajo este comentario. ¿Las personas cambiamos realmente? Yo creo que ahí entra en un Yo creo que proceso. la persona no cambia. Bueno, yo lo vería como un proceso de conversión, ¿no? Por eso yo les decía al inicio, en este tema por ejemplo, del ayuno, el ayuno es algo para cada persona, ¿no? Porque, porque ahí tú te vas a valorar qué voluntad tienes, como dice acá, qué voluntad tienes en realidad. Porque, miren, yo ya hablaba en la tarde con mi hermano y le decía, no, es la temporada de no comer carne y ya como que puso como que le costó. Pero en cambio, he visto muchas personas que en realidad tal vez a sí mismo les cuesta, pero, pero lo empiezan a hacer y empieza a cambiar esa voluntad que ellos tenían. No tenían voluntad, por ejemplo, no tenían voluntad para ir a misa, no tenían voluntad para hacer ciertas cosas que le ayuden al prójimo, pero eso te ayuda a ti, por eso es algo interior, o sea, en sí esto el tema de la cuaresma mucho a reflexionar sobre nosotros mismos, es sobre nosotros. Entonces ahí, si nosotros podemos llegar a cambiar un poco el tema de la voluntad, yo pienso que haríamos bastante en esta cuaresma. El siguiente comentario no lo voy a leer, pero les invito a que si quieren saber cuál es, que lo entren a nuestra página y lo lean. Pero el último sí. Siempre cambiamos, regresemos al pasado y no somos ni la sombra de lo que fuimos para bien o mal. El ser humano siempre cambia.
está bien. Entonces, la cuestión es que el ayuno vemos qué importante es, pero sobre todo esta parte que me llama mucho la atención, bueno, me quedó clarísimo y creo que nos quedó clarísimo la parte del ayuno y mortificación. Sabremos diferenciar de lo que realmente estamos haciendo en este tiempo de Cuaresma. Sabremos diferenciar ahora sí ya. Y la otra parte, la oportunidad de que empecemos a enmendar cómo estamos oyendo, porque el pato dijo una realidad irrefutable. Solamente nosotros nos conocemos, refiriéndonos al mundo, ¿no? Porque de ahí el Señor sabe lo que vamos a decir antes de abrir la boca. Pero refiriéndonos a nosotros, realmente sabemos cuáles son nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y en base a eso, pues empezar esa conversión, ese cambio, como nos dice una de las personas que nos está viendo y nos está siguiendo. El ayuno entonces no es solamente ahí, sobre todo trabajar la voluntad. Qué cosa importante, la voluntad en la persona, porque si dejamos a un lado la voluntad, las cosas no se van a ir dando. Y en esta parte hay que estar también bastante claro, ¿no? Mucho depende de cuánto voluntad y de cuánto queramos hacer algo para que esta voluntad empiece a manejar. Pues Daniel nos dice, creo que las personas sí cambiamos cuando Dios llega a golpear. O sea, los alcohólicos nunca cambian. Y sí, acá los que están Ahí sí te dieron en el... Sí, los que están aquí compartiendo conmigo y más de uno de los que nos están viendo saben perfectamente que yo era ateo y yo sabía cómo defender ese ateísmo, pero y nadie podía hacerme, y no es que nadie podía hacerme cambiar, no, es que nadie sabía cómo llegar a mí. Por eso es que yo alguna vez en alguna presentación que hablamos en este Cafecito con Jesús y María, yo les decía, el Señor un día vino amablemente, me agarró del cuello, me dio contra el suelo y me dijo, aprenda, mijo, ahora usted decida, si quiere seguir siendo ateo, problema suyo. Si no, pues entonces empiece a caminar para acá y empiece a conocer lo que le estoy dando a conocer. Entonces, no se trata de que una persona cambie o no cambie, no. Pero sí hay la gracia de Dios y que Él te da la oportunidad de que cada día en la debilidad que te cada día que abrimos los ojos y deberíamos y debemos agradecer al Señor, a la Virgen por ese día de que nos permite la oportunidad de empezar a enmendar lo que estamos haciendo mal. De a poco, de a mucho, de a como sea, porque la ayuda viene de Él, la gracia es de Él. Entonces, incluso yo les he conversado aquí al Pato, al Rafael, que si alguien te hace dejar un vicio es Dios, ni siquiera a los profesionales. Lo hablo con conocimiento de causa, ¿no? En ese particular. Entonces... Chicos, yo tengo aquí un detalle. Me acabo de confundir literalmente, porque yo considero que las personas no cambian. ¿Ya? Dejamos malos hábitos y mejoramos como persona, pero no cambiamos, seguimos siendo nosotros, como un testimonio fuerte de que Dios, como tú dices, Yero, me tomó amablemente del cuello y creo que en mi caso también te toma amablemente del cuello y te pone... no cambias, sigues siendo tú, solo que ahora tienes una visión diferente de tu propia vida y mejoras como persona, pero no cambias. Por eso dije rectificar o ratificar. Me perdí esa parte porque a veces escucho como ta, 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 pero no cambias porque Dios te creó perfecto. Entonces no hay que cambiar. Hay cosas que nosotros hemos modificado en nuestras vidas por nuestro pecado, pero Dios nos sigue amando y considero que la Cuaresma nos permite reflexionar esto. Para ir como que avanzando un poco en el tema, también recordarles que la Cuaresma está llena de símbolos a nivel de nuestra fe. Uno de los más visibles es el color morado. Habla de penitencia, de muerte, ¿no? Es importante que nosotros vivamos este ayuno y esta mortificación, esta penitencia
Pero considero importante, como dice la cita bíblica, que no vayas tampoco a caer el lánguido. Estoy haciendo ayuno. No he comido 2 semanas. Como los Cosas de fariseos. estas. Claro. Es importante que tu ayuno sea para ti. Porque yo quiero cambiar. No quiero que mi cambio sea predicado. Y vean, yo era así. Si es que no, la gente no nota nuestro cambio, algo está pasando, no hay cambio. Es importante también considerar esto. El termómetro es nuestro entorno. Eh, cuando hacemos cuando nuestro camino ha empezado y todos los días va a empezar de nuevo, es importante que nosotros ayunemos y perfumemos nuestra cabeza con buenas acciones. Y aquí quiero entrar también al tema de las obras de misericordia. Estamos en un pretextazo hermoso para ser misericordiosos con los demás, y qué bueno empezar con nuestra esposa, empezar con nuestras hijas. Porque dar de comer al hambriento está también en tu casa. Una vez yo le decía a mi esposa, mi amor, y qué lindo, yo alguna vez te llevé el desayuno a la cama. Y mi esposa me decía, ¿cuándo me ha llevado el desayuno a la cama? Cuando hablamos de hambre, no puede ser tal vez una hambre de una persona de la calle, que sería lindo poder ayudarla. Y antes, no sé si ustedes gustaron de los apostolados, de poder llegar a la calle, dar de comer a la gente. Ahora que no podemos estar en mucho contacto con la gente, estos actos de misericordia para nuestra casa son súper importantes para nutrir nuestro amor, para cambiar nuestra sociedad, porque estamos en una sociedad bien egoísta, bien ensimismada, bien preocupada en mis propias cosas, y no vemos la necesidad de hijos, de tu primo, de tu hermano, de tu tía, de tu primo, lo que sea, y nos cegamos solo a nosotros. Por eso es que quiero compartir con ustedes el tema de la vivencia de las obras de misericordia en la Cuaresma con los nuestros. Porque en nuestro caso como misioneros es muy fácil vivir una misericordia con los demás para poder presentar a un Cristo resucitado en nuestra fe y misericordioso. Pero presentar a un Cristo en la casa, con los que te conocen 24/7, con los que saben que no pones las medias en el tacho de la ropa sucia, sino que le botas y cayó a un lado. No sé, Jero, Dimas, ¿qué opinan con este punto? Antes de hablar del tacho de la ropa sucia, tengo una pregunta. Dale. Don Daniel nos dice, entonces estamos rezagados de la gracia de Dios, nada más disculpen. Pato. Que nunca, ¿no? Sino más bien el Señor siempre va a estar, en realidad siempre va a estar abierto a la gracia de Dios. ¿Y cuándo no recibimos la gracia entonces? Mande. ¿Cuándo no recibiríamos de esa gracia? Cuando nosotros no recibimos, cuando no la queremos. Ejemplito. Pues cuando no quieres rectificarte. Pecado. O sea, el pecado. Sí, en realidad es cuando vivimos en pecado y no queremos cambiar. Voy a poner un ejemplito, no sé si, no es mío, por si acaso lo aclaro. También lo escuché, o a lo mejor ustedes lo dijeron. Si es de su autoría, pues hágase encargo de los derechos. Pero es como cuando llueve, ¿no es cierto? Y tienes del paraguas. ¿Qué hace el paraguas? No te permite mojarte. Entonces, en este caso, el ejemplito sería que el paraguas hace la función del pecado. Y aún así, por más que te tapes de la lluvia, te mojas. Por lo menos los zapatos, las bastas, qué sé yo. Igual es la gracia del Señor. Ni ahí queda rezagada la gracia del Señor. Pero sí hay un impedimento, porque la gracia abunda y como sale el sol, dijo el Pato, para todos, la gracia también para todos. El Señor nos dice, no, el Dima, 5 de la mañana, rezo todos los días, el Yerobi ni los ojos abre.
Entonces, a él más gracia que al otro, no, 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 la gracia también es para todos. Pero ahí viene una palabra importante que dijo el Jonah, el Rafael, es mérito. El mérito también tiene que ver en ese particular. Entonces, Es que hay otra cosa también, o sea, bueno, metiéndonos un poquito en el tema de la gracia. Es que Dios siempre va a hacer algo para que cambien las personas. Y por eso se llaman, me parece que son las gracias actuales. O sea, estés o no estés en pecado, Dios siempre te va a dar. Y por eso pienso que, por ejemplo, en esta cuaresma, es muy bueno que, porque Dios nos puede hablar, estemos en cualquier circunstancia, para que lleguemos mejor a Él, ¿no? Para que seamos mejores. Porque puede ser muchas personas que digan, no, bueno, ya estoy en gracia y nada más, y en la cuaresma la vivo igual, y no, no, no. Puede ser mejor, puede ser mejor. y el primer punto puede ser la confesión. Buen momento para que después del programa tomemos ahora y buscar donde quiera, mis queridos amigos, Chicos, dale. perdón. Quiero cortarles aquí para enfatizar algo que acaba de decir el Dimas. Debemos cuidarnos de ser unos perfectos fariseos, porque siempre hay algo que cambiar. Hace 2 programas atrás hablábamos de un tema. Perdón un segundito. Ya me fui. Estoy aquí con una. Venga, mi amor, saluda, diga. Hola con todos. ¿Por qué? ¿Por qué Este quiero es un enfatizar ejemplo de esto? ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Porque hace 2 programas atrás hablábamos de que el hombre justo peca 7 veces al día, y cuando hablamos de un hombre justo en la Biblia es un hombre santo, virtuoso. No tengo globos aquí, mi amor, pídele la mano. Entonces, debemos tener cuidado en caer en este fariseísmo. Sin duda alguna, yo puedo creerme la perfecta y divina papaya, pero no es así. Siempre hay algo que cambiar. Siempre hay un polvo que sacudir. Siempre hay un polvo que sacudir. Y cuando no logremos ver ese polvo, tenemos una soberbia espiritual grandísima. Y sería bueno hablar también en uno de estos programas, lo pongo ahora que sale el tema de la soberbia espiritual, porque es importante ver que siempre tenemos polvo que limpiar. Y eso, un ejemplo, como dice el Yero, tu casa nomás. Todos los días hay que barrer polvo, todos los días. Imagínate no barrer un mes. Eso. 3 días Entonces, nomás, vamos. 3 días. Entonces, eso es importante. Ahora vamos con las obras de misericordia. ¿Cómo podríamos cuidar al enfermo en la casa? ¿Cómo haríamos? Ahí está, Jero, Dimas, ¿cómo en tiempo de pandemia, cómo cuidaríamos al enfermo? ¿Cómo visitaríamos al enfermo? Hablando de cómo vivir la cuaresma laicamente, ¿no? En este tiempo de pandemia. Siempre hay la oportunidad. O sea, a ver, alguna vez cuando empezamos este cafecito con Jesús y María, el primer programa, si mal no recuerdo, sí, el primer programa hablamos del COVID, y entre una de las 5 cosas que yo dije es, primero, a esto hay que, o sea, tenemos que cuidarnos, sí, pero lo primerito es no tener miedo. Entonces, ahora que ya conocemos, ha pasado alrededor de un año más o menos, que ya podemos prevenir y podemos hacerlo de una manera adecuada, porque si no, todos nuestros que están en primera línea, que de paso rezamos por ustedes y siempre están en nuestras oraciones, y cuando hacemos las oraciones de la mañana de un cafecito también, estas personas siempre están en nuestras oraciones. Ellos se seguirían contaminando y contagiando de esto, pero no, claro que hay, pero no como se supondría. Entonces, vivir esto a hoy en día ya es algo mucho más simple. Más bien antes que decir cómo vivirlo ahí, es cómo tener la voluntad de hacerlo. Porque ahora, así como tú dijiste, tenemos un pretextazo, la cuarentena, para poner en práctica todo esto que estamos hablando. Yo también te diría, tenemos un pretextazo para decir, yo me cuido, no es que no quiera, es que por prevenir.
Pero sabes que fácilmente se puede desenmascarar esta justificación porque Por eso digo. todos los días sales a mercar algo y ahí no ves eso. Por ejemplo, yo justo hoy conversaba con una persona que me decía, es que yo no puedo ir a misa porque todavía estamos en la pandemia. Y le digo, ¿y cuándo vas a hacer las compras de tu casa? ¿Cómo haces? ¿Vas a un supermercado o vas a mercar, vas al mercado, vas a un centro comercial, vas a la piscina y no quieres ir a misa? Entonces, ahora, les cuento algo que para mí es doloroso. En X parroquia no me dejaron entrar con mis hijas. Me dolió el corazón, se me fueron las lágrimas. Me dijeron que no puedo entrar con mis hijas. En fin, cierro ese. Solo quería desahogarme. Y si me está viendo, señora. Ah, no, mentira. José Luis Benítez nos dice, siempre tenemos la oportunidad de cambiar y de mantenernos en el camino de la conversión, manteniéndonos en la amistad con Dios. Quiero decir dos cositas. Aquí nos da un tip que dice mantenernos en el camino de la conversión, no importa las luchas que tengamos cada uno. Ahí sí seamos necios, no seamos necios en el otro aspecto de lo que hablamos en un inicio, no, seamos necios ahí, en el camino de la conversión, que estemos con el Señor. Señor, te he fallado, pero aquí estoy. Señor, te he fallado, pero aquí estoy. Y la otra parte que nos dice José Luis Benítez, que de paso te enviamos un abrazo fraterno a la distancia, qué gusto que nos estés viendo, la amistad con Dios. Entendiéndose esta partecita de la amistad con Dios, ¿cuándo perdemos la amistad con Dios? ¿O cuándo nos enemistamos? El pecado. El pecado, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la manera de volver a esa amistad con Dios? La confesión, ¿verdad? La confesión, la tenemos la gracia oportunidad, como yo les decía antes que el Rafael me corte, tenemos la oportunidad de hoy en la noche hacer ese examen del sacerdote, decirle, vea, aquí están mis 500. ¿No? Yo cuando hice una vez mi primer examen ¿cómo se llama? Examen de conciencia, Dios mío, o sea, 3 hojas y con letra chiquita. Entonces, ahí empieza, ese es un buen inicio, para de ahí mantenernos en lo que nos dice José Luis, en este camino de la conversión que siempre es importante para nosotros. Dice Rafael, por favor, un ejemplo de misericordia con tu prójimo. Te está preguntando Daniel. Hola, don Daniel. Hola, José Luis Benítez. Qué gusto. A ver, un ejemplo de misericordia con el prójimo, justo lo que estamos desglosando ahora. Vamos a ver las 7 obras de misericordia. Por ejemplo, hablando en nuestro hogar, como yo les decía, hay pretextos también para discutir con tu pareja y es importante ver, a mí me ayuda un montón. Mi amor, si me escucha, por favor, no diga, con razón que se porta bien, no, mentira. A mí me ayuda como cuando era niño, para no discutir. Y eso me ayuda a amarlo un montón. Este consejo a mí me dio un amigazo, se llama Freddy Osa, cuando estaba de novio con la Vane, me dio este consejo. Entonces yo creo que este consejo a mí ha sido como una regla de matrimonio. Perdón, me escuché. Pato, dale. Bueno, yo solo quería anexar lo que había dicho al inicio, ¿no? Porque dentro de esta parte, bueno, pues lo que dice Rafael, el tema de las obras de misericordia, pues en realidad están marcadas también con el tema de la limosna, ¿no? Y ahorita Rafael nos hacía una pregunta de, por ejemplo, ¿cómo haríamos el tema de visitar al enfermo? Bueno, miren, por ejemplo, en casa, pienso que estarían más, por ejemplo, este tema de las obras de misericordia espirituales. Entonces ahí yo pienso, ahí hay algún... Tal vez nos olvidamos de eso. Por ejemplo, dar un buen consejo, corregir al que está errando. Pero bueno, en esas hasta podemos de pronto hasta caer, a pasarnos al otro lado, pero miren esta, y esta pienso que en realidad cuesta mucho. Sufrir con paciencia
los defectos de los demás y rogar a Dios por los vivos y difuntos o consolar al triste. Entonces, por ejemplo, ahorita hay veo que hay mucha tristeza, es muy fuerte porque muchas personas ahorita pues han perdido familiares y amigos y pienso que los amigos a veces no están de pronto y pienso que es también una oportunidad para acompañar. Entonces, uniendo esta parte, ahí dentro de la cuaresma, pues ahí también nos estamos preocupando por el prójimo. Y por Rafael. Oye, una cosita, Pato, yo quiero ahí hacer una pregunta. No es personal, ¿no? Eso se me vino. Pero, por ejemplo, cuando en esta parte de dar un buen consejo, ¿sería cuando te lo piden o cuando tú crees que es conveniente? Porque eso puede caer en, no sé, a lo mejor mal visto o malentendido. O alguna vez me dijeron, no, pues del santo. Bueno, mira ahí en las obras dice dar buen consejo al que lo necesita. O sea, la verdad es que yo diría, por ejemplo, padres a hijos, es como que obligación y todo eso, ¿no es cierto? Eso está perfecto. Pero hablemos del esposito. Hablemos de... Solo el dedo a Pero es la que nalga, también, solo el dedo a la claro, nalga. es que tú lo puedes hacer, o sea, tú lo puedes hacer, pero yo diría que siempre debe ser en un momento adecuado. Sí, sí, sí. Por Porque yo a ejemplo, veces Prima ahí, la prudencia, prima la... ahí siempre va a entrar como en la educación a los niños, ¿no? A nuestros sí, hijos. porque yo a Lea veces le mejor. digo, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza te la envío. Eso les cuento entre nosotros porque sé que no está viendo hoy día. Pero sí le amo mucho, sí le amo mucho. Sí, pero en cualquier circunstancia, siempre debe ser, por ejemplo, a lo menos cuando nosotros hablamos de temas de consejo, es en momentos donde las personas verán, el medio es el momento donde las personas están dispuestas a recibir el mensaje y escucharte. Ay, ay, ay. En una discusión, no Bien, quieras dar, bien. no Ese quieras estuvo, dar el pero consejo. no, claro, ves, es que yo algo así quería escuchar. Sí, ahí le diste en el clavo. Oye, dice, este es para el Rafael. O sea que la misericordia es por las charlas. Contesta Rafa. La Sí, es misericordia es ver la realidad, ponerse. ¿Cómo? es ver la realidad. Sin Pero ¿cómo duda es puedes? ver la realidad del otro. No, hermano, a ver, pero ¿cómo puedes ver la realidad del Claro. otro? Porque, a ver, si tú ya estás con una persona, vas entendiendo su realidad de dolor y sufrimiento, enfocándonos a las obras de misericordia. Entonces, yo no puedo hablar mal de otra persona porque no sé lo que vive. Te pones en sus zapatos, ves su realidad, ¿no es cierto? De que puede estar sufriendo, de que puede estar dolida. Actualmente hablaba ayer con una persona que decía, toda mi vida se burlaron de mí. Yo no puedo tener relaciones afectivas porque tengo miedo de siempre que me engañen. Ya conoces una realidad. Entonces tú no puedes hablarle mal a una persona de estas, evidentemente, sino que aquí va el tema que decía el Dimas, el tema de un buen consejo y con mucha prudencia y tino para no ofender y no lastimar su corazón. Zapato de otro viendo la realidad que vives en tu matrimonio. Siempre vas a tener un contexto de, si no bien el global de la realidad que vive, pero sí lo que tú conoces de esa persona, su realidad, aunque sea una cápsula. Siempre vas a tener la opción de conocer una mínima de su realidad. Entonces, cuando tú te pones en los zapatos de otra persona, no vas a ofenderle, porque te estás viendo en un espejo. Muy Me bien, comprenden esto? Te estás viendo en un espejo. Entonces, no perfecto, ves el global de la realidad, pero sí una cápsula. perfecto. Chicos, ¿les parece si hablamos de la limosna un poquito y de ahí de la oración? Porque para ver si ya vamos terminando el conversatorio de hoy, que ha estado como ha estado. Ya,
Yo sí quiero hablar de un tema de, no sé cómo decirlo, de una sana envidia. No, mentira, no es una sana envidia porque la envidia en sí es mala. Pero yo sí quiero enfatizar un tema de nuestros hermanos evangélicos. En la iglesia deberíamos adoptar un tema de diezmo y saber diezmar de corazón y no de... Pero para no caer en el error, te pido que expliques bien esa partecita de diezmar y todo eso ahí, para que no haya malos entendidos, o digan, yo le escuché a un católico que dijo, por favor, explícate de mejor manera, querido Rafael. El diezmo es bíblico. El diezmo es bíblico, es dar el 10% de tu salario en beneficio de la iglesia, en beneficio del que necesita, en el beneficio del que necesita, quedémonos en esa parte, del que necesita. Entonces tú puedes diezmar, bien sea tu parroquia, para mejorar tal cosa, ¿qué falta en una parroquia? Yo que estaba andando un montón, micrófonos, amplificación, pedestal, ¿dónde más puedes donar? En un orfanato, en una obra social, eh, puedes incluso el tema de donar a tu propia familia. Siempre hay alguien, un miembro de la familia que puede estar necesitando y tú puedes ayudarle. El diezmo es una ayuda desinteresada del 10% de tu salario, del 10% de tu producción, hablando de un tema económico, Entonces básicamente. yo podría, no sé, No sé si decirlo, entiendas tú. decirlo de otra manera. ¿Me permites, Pato? Sigue, sigue. Sí. Hablemos, bueno, si hablamos del diezmo, hablamos del Antiguo Testamento. Eso es muy claro. Ese mensaje lo acabo de leer y tiene razón. Pero más allá de eso, yo quisiera decir que, o podríamos decir que la limosna, o verlo como lo dice el Rafael, la limosna no solo debería ser material, ¿no? O pecuniaria, unas cuantas monedas, o que esté mal, no. Cada persona sabrá cómo y por qué lo da y bajo qué, bueno, lo que tenga en su corazón y la recta intención. La rectitud de intención es muy importante en todo esto. Pero a esto sí podemos decir lo que dijo ahí sí el Rafael, prestar esa ayuda a quien lo necesita. Por ejemplo, enseñar al que no sabe, volvemos a lo de la misericordia, dar un buen consejo, compartir alegrías, compartir. Oye, hay gente que solamente quiere que le escuches, nada más. O sea, no quiere que le digas nada, lo único que necesita es que le escuches y al final de la plática decirle, hermano, hermana, aquí estoy. Con lo que necesites, si necesita otro hombrito para llorar, pues llame nomás, aquí estoy. Y sobre todo, ofrecer ese perdón a quien nos ha ofendido, dejarnos de esos revanchismos, de esas ofensas, entender al que falla, ¿no? La limosna también es de esa disponibilidad quizás de compartir, de darnos a nosotros mismos. Creo que ahí estaría mucho más mejor, no me equivoqué, lo dije a propósito, explicado lo que el Rafael nos quiso decir mucho más. Por eso la limona, o sea, en realidad debe tener sus características y como están enmarcadas en temas de misericordia, pues mucho más, o sea, no solo está fijada en temas monetarios o económicos. Y miren, en primer lugar debe ser justa, es decir, hecha de los bienes que uno tiene y de los que legítimamente puede disponer. La limosna tiene que ser prudente, es decir, que se debe distribuir entre verdaderos necesitados y se debe dar a aquellos pobres a los que realmente no les va a hacer más daño que bien. La limosna tiene que ser pronta, es decir, debe dar a tiempo y no vuelve mañana. La limosna debe darse con alegría porque Dios quiere al que da alegremente. La limosna debe ser secreta, la alabanza de los que la ven hacer, y eso es lo que solía pasar con los que daban los diezmos y todas esas cosas.
hablando de los fariseos y todo, porque ya tú dabas tu diezmo, podías ganar más, pero como dice diezmo, entonces en realidad para el cristiano tú puedes dar todo lo que tienes y eso es lo que hicieron los apóstoles. Y, La y, y, limosna debe ser desinteresada, es decir, al hacer la limosna no buscar satisfacción humana, sino solamente el cumplimiento del precepto del amor al prójimo. Miren que incluso esta Y con- última sería la más acertada. voy a leer un comentario. Bueno, es de mi mami Rosita Almeida, mami la bendición. Bueno, de la enciclopedia para católica, que ¿ya? vean que yo pido la bendición aunque esté viejo ya. Y mi mami dice, y no necesariamente tienes que diezmar solo con tu dinero, sino con el servicio. Sí, eso es una realidad. Y quizás a esto podríamos acotar diciendo lo que dice San Pablo en el primer, repartiese toda mi hacienda, no teniendo caridad, en nada me aprovecha. Entonces ahí viene todo, quizás ese es el complemento de lo que acababa de decir el pato, ¿no? Y complementando también a lo que dijo el Rafael. Entonces, y eso es cierto, porque a veces cuando nos dicen, oye, te invito a tal cosa, ahí estoy, dame la hora puntual. Oye, ¿sabes qué necesito? Uy, ahorita mismo ocupado, me llamaste justo cuando no era. Entonces, darnos sin reparo, ¿no? Sin reparo. Don Daniel, el diezmo es dar sin esperar nada a cambio. Oigan, y bueno, lo que dice es cierto, pero realmente, aunque sea desinteresado, y tiene que ser así desinteresado, pero Dios es tan justo que el premio, o sea, mejor que no esté aquí, ¿no? Porque el premio está allá, cuando vayamos a esa presencia con Él y podamos disfrutar de la vida eterna. Ese será el mejor regalo y el premio más grande que podamos tener. Chicos, la limosna sí tiene que ver con un tema económico. Regresamos a la misma diferenciación del tema de ayuno y mortificación. La limosna O sea, Rafa, literalmente yo habla solo de, dije, no solo debe ver con el tema económico. O sea, claro que tiene que ver con el tema económico. Pero es que si le por das eso la víveres, claridad. ¿con qué compraste? Sí, sí, pero porque hay el comentario que tú leíste, no escuché el nombre, era Ah, también donas del tiempo, pero no no necesariamente. necesariamente. O sea, no le pone exclusivamente, no necesariamente. Entonces, Cuidado, ¿por qué? Porque cuidado que es está regido. mamita. Ah, con razón. Lo que mamita diga está Cuenta, bien. verdad es, hay que tomar en cuenta el tema de que la limosna está regida por la caridad. Qué bonito. Esa es. No das lo que te está sobrando. No, yo no te digo, ¿quieres cafecito? Toma, aquí está mi taza, mi media taza para que te tomes. Te sirvo un nuevo café y un mejor que el mío tal vez, porque al estar regida por la caridad, le estás dando al mismo Cristo y es importante esto porque no haces lo del fariseo, de que se creía justo por cumplir los preceptos, más que el otro, el publicano, fue arrepentido al templo y le dijo, por favor, págame, perdóname, perdón. O la otra parábola del que le perdonaron cientos de denarios y por 100 denarios cautivó a otro. La limosna, al ser regida por la caridad, te permite despojarte de algo que en muchas ocasiones te va a costar darlo. Entonces, es lindo esto, porque en el contexto de Cuaresma, uno sí tiene que rascarse un poco, donar, porque hay alguien que va a necesitar mucho más que nosotros. Y ahora que Sí, estamos en este tiempo de pandemia, también hay muchas personas que muy probablemente no tengan para comprarse sus medicinas. sí, está complicado. Eh, Por yo eso no en esta pensaba que, cuaresma, ¿Cómo? Repite, no Pato, no te pensaba escuché. yo que el contexto de pandemia y COVID, Pato, se cortó otra no vez del escuché, Rafael.
Sí, bueno, yo creo que ya, o sea, uniéndole entonces el tema, si ven que de pronto ahí podemos ir reflexionando un poco más y ver que podemos dar un poco más, ¿no? Podemos sacar muchas cosas, por ejemplo, ahorita lo que dice Rafael, el tema de la caridad, o en otra palabra, que debería ser desinteresada, ¿no? Desinteresada de que uno da y debe tener que recibir. Oigan, ¿cuánto nos falta, no? O sea, en este conversatorio que hemos tenido y por más que uno trata, no puede. Qué barbaridad. Y les invitamos a que en verdad pongamos un poquito de ese algo de nosotros. Eh, Basta que quede entre tú y el Señor para que ese mínimo que podamos dar va a servir mucho. Alguna vez alguien me dijo, creo que fue mi hermano, que la basura de uno puede ser el tesoro de otro. Lo que a ti ya no te sirve o lo que crees que no te sirve para otra persona puede ser un impulso para algo más. ¿Les parece si pasamos a la oración? Sí, vamos resumiendo un poco el tema. La cuaresma es un tiempo de preparación, de conversión, de ayuno y abstinencia. Es un tiempo de reflexión verdaderamente en el cual vas a poder vivir momentos de pandemia, y es importante que todo esto esté cimentado en la caridad para que de esta manera sea efectivo y para ti y no sea un show espiritual. No sea un show porque no estás gloriándote con los demás, o no es una competencia de que yo hago más o yo no comí las tres comidas, nada. Sino es un tema de que quieres mejorar para poder mirar a Cristo, es muy misericordioso. Y nos prepara para vivir la Semana Mayor en la cual Cristo morirá por nosotros para posterior resucitar. Si no amamos y no vivimos amando, todo lo que hagamos será en vano, seremos capaces. Como para ir terminando, como mi conclusión, no sé si el Diego y Dimas quieren dar una conclusión también de lo que hemos conversado hoy. La oración. Sí, nos peleamos. Dale, Bueno, Dimas, haz la oración tú. bueno, y como, o sea, creo que solo tres cosas fundamentales para, digamos, englobar todo lo que hemos hablado de temas de ayuno, que es muy importante para temas de voluntad. Hemos hablado de la limosna porque nos preocupamos del prójimo, pero súper fundamental hablar del tema de la oración. Y es un momento, pienso que muchos ya saben que temas de cuaresma es como un momento de apaciguar las cosas, como un momento de tener una conversación con Dios donde podemos expresar un poquito más de oración, rezar el rosario, ¿sí? El Vía Crucis, recuerden que todos los viernes debemos rezar en esta cuaresma el Vía Crucis, pero también una oración profunda con el Señor, porque queremos que, yo pienso que muchos quieren escucharle al Señor y la forma de escucharles aquí dentro del corazón, que Dios nos va a hablar cuando conversemos con Él. O sea, hay que hablar con Él, hay que contarle, tal vez Él ya sabe las cosas, pero tenemos que hablar con Él. Algo vas a decir, Diego. Sí, también lo leí. Si la limosna es la apertura al otro, al prójimo, la oración vendría a ser la apertura a Dios. Sin esta oración, el ayuno, la limosna, que a lo mejor no se sostendrían o caerían quizás por su propio peso. En la oración es como Dios va cambiando nuestro corazón, lo hace más limpio, comprensivo, generoso, no sé, va transformando nuestras actitudes negativas, creando ese corazón nuevo que nos dice el sacerdote, ¿no? Cambien, entreguen ese corazón viejo al Señor, le escuchaba un sacerdote, y Él les dará un corazón nuevo. Mencionada aquí, esta
Esta oración no puede generar otra cosa más que, o no puede ser generada más que del amor. No sé, te introduce a esa conversión interior, es vigorosa, te da esa voluntad de la que hablamos hace un rato, te lleva a hacer cosas buenas, no solo para con tu prójimo, sino para con Dios, porque recuerden que la palabra nos dice, ¿no? En el, cuando le dicen, Señor, ¿cuándo me visitaste? ¿Cuándo estuviste? Dice, cuando te envié al que necesitaba y te pidió de comer, ahí ese era yo. Entonces, ahí está la oportunidad. En oración quizás podemos decir que recobramos esa fuerza para salir victoriosos de tanta inmundicia del mundo, del enemigo, de todo lo que nos rodea y de todo lo que nos quiere alejar de Dios. De todo lo que nos quiere alejar de Dios. Porque tomemos en cuenta algo, ya que algo habló del demonio el Rafael. No puede hacer nada el Señor, no le va a poder hacer nada nunca. Pero nosotros que estamos en este proceso de conversión, pasando la prueba de amor que todos tenemos que pasar aquí, en este mundo, para ir a la presencia y gozar de la vida eterna, entonces Él sí nos hace daño a nosotros, porque mientras menos estemos ahí junto a Él, dignos de Él, eso quizás es lo que provoca que nos alejemos de Él y lucha tanto para que eso no llegue a darse, ¿no? Nuestro encuentro allá, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, en ese lugar, allá en el paraíso. Bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿cierto? Porque ya nuestro querido Rafa ya está preparando la canción. Bueno, yo en sí, pues les invito a todos los amiguitos de Un Cafecito con Jesús y María que, bueno, pues empecemos a vivir esta cuaresma. Quinto del año pasado, que saquemos muchas conclusiones, que reflexionemos mucho, porque en realidad nosotros podemos empezar a mejorar, a seguir en nuestro proceso de conversión y podemos ir cambiando en cosas pequeñas. Miren que de aquí hemos hablado de cosas pequeñas, como dar limosna, como hacer las obras de misericordia, como hacer ayunos. Entonces, pienso que haciendo esas cosas pequeñas, después podremos hacer cosas grandes. Eso, Yero. Bueno, primero voy a dar un comentario, voy a leer. Tú, Daniel, nos dice, estamos en una época muy dura donde la misericordia y solidaridad es fundamental. También, queridos amigos de Un Cafecito con Jesús y María, les invitamos a que compartan todas estas pequeñas cosas que hacemos. No crean que somos perfectos o que somos santos. No, nosotros en esa misericordia del Señor y en ese amor que Él nos tiene y en ese amor que nos permite decir o hacer estos pequeños programas que lo hacemos bajo la voluntad de Él, bajo la gracia de Él, y que sea de beneficio para nosotros y para ustedes, y que en algo sirva, no para que nos escuchen, sino para que empiecen a escucharle. Manera de quieren conocerle a Jesús como realmente es, lea la Biblia. No sé por dónde empezar, por donde quieres, bueno, quieren un consejero, pero lo voy a dar. Y Por Juan. cuando empiecen a caminar en ese particular y empiecen a conocer lo maravilloso que es caritativo y tantas cosas que Él nos da como siendo como Él es, quizás de una mejor manera. Queridos amigos, Dios les pague por estar ahí con nosotros. Ya les estaremos avisando de las oraciones. Uno se compartiendo los retos por que estábamos haciendo. De mi parte, gracias, Padre. Les esperamos el próximo martes en un conversatorio aquí con Jesús. La
canción y la despedida. Bueno, chicos, tiempo de cuaresma, tiempo de cambiar, tiempo de decirle al Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para amarte. Un corazón. Dame un nuevo corazón. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y les esperamos el próximo martes.